3 fortunas, 3 veces arruinado. Él mismo lo confesó. Pagaba sobres de efectivo a sus ex para que la prensa no hablara. Le regaló a María Félix joyas parisinas y una mansión en Polanco sin pedir ni un recibo. Financiaba a todo su séquito en El Tenampa cada noche. Y cuando el dinero se acabó, todos desaparecieron en 24 horas. Hoy te explico cómo se evapora una fortuna de 15 millones. Un coñac a la vez. El piano de las monedas raspadas. Agustín Lara comenzó su carrera tocando melodías prestadas en un prostíbulo capitalino administrado por Doña Panchita. Las propinas eran monedas raspadas por soldados y comerciantes que apenas podían pagar una copa. Él aceptaba cada billete arrugado sin quejarse. Esa miseria operativa fue el combustible que lo obligó a aprender de memoria los gustos del público popular. Convertía la pobreza en un instrumento de precisión. Cada noche afinaba su técnica mientras contaba centavos que nunca alcanzaban para pagar una habitación digna. Esa disciplina financiera implacable lo preparó para el salto que cambiaría su destino por completo. La prensa de la época revelaba el origen exacto de su fama nacional. La estación XW le abrió las puertas de sus estudios para un programa nocturno que rompió todos los esquemas de audiencia. La hora íntima se convirtió en el monopolio radial del país. Las señales de radio atravesaban fronteras y llenaban las salas de las familias que exigían escuchar su voz. Los directores de programación vieron multiplicarse los ingresos por patrocinios en cuestión de semanas. Lara no pedía permiso para entrar. Él compraba el aire. La publicidad pagaba por la exclusividad y su nombre se convirtió en la marca personal más rentable del espectro sonoro mexicano. La composición de himnos globales cerró el trato definitivo con las grandes corporaciones discográficas. Granada y María Bonita cruzaron océanos y generaron regalías que las auditorías internacionales apenas podían rastrear. Peerless y RCA Victor firmaron contratos de exclusividad que le garantizaban pagos fijos mensuales ajustados a la inflación. Las prensas de vinilo trabajaban 24 horas para abastecer la demanda. Cada disco vendido sumaba centavos que se acumulaban en cheques de caja con firmas bancarias de primer nivel. El catálogo inicial superó rápidamente la barrera de los 15 millones de dólares en valor actual. Ese número se escribió en libros contables que demostraban el poder financiero de un hombre que antes tocaba por monedas. Un incidente violento en 1927 marcó su rostro para siempre y se convirtió en un activo publicitario inesperado. Una corista llamada Estrella perdió el control durante una discusión y lanzó un cristal que le partió la mejilla. Los cirujanos cerraron la herida con suturas rápidas. Lara no escondió la cicatriz. La exhibió en cada retrato oficial y en cada portada de revista. Los editores la usaron como símbolo de estatus bohemio. La herida se vendió como prueba de un hombre que vivía al límite. Esa imagen duplicó sus tarifas en los carteles de los teatros más exclusivos. La cicatriz no fue una marca de vergüenza, fue un sello de mercado. La transformación económica fue brutal y pública. Dejó de aceptar pagos en pesos devaluados y exigió contratos denominados en dólares estadounidenses. Los banqueros de la Ciudad de México abrieron cuentas especiales para recibir transferencias internacionales. Sus primeros cheques en moneda extranjera superaban los salarios de los diplomáticos. El catálogo generó ganancias iniciales que, ajustadas a la inflación moderna, equivalían a una fortuna inmanejable. Lara aprendió a negociar con ejecutivos que hablaban el idioma de las divisas fuertes. Firmaba sin mirar las cláusulas menores. Su firma valía más que cualquier garantía bancaria. El dinero fluía sin filtros. La explosión de su fama le otorgó un poder de negociación sin precedentes en la industria cinematográfica. Los directores de cine mexicano le enviaban emisarios con maletines llenos de billetes frescos. El acuerdo era claro. Recibía adelantos líquidos antes de escribir la primera nota de la partitura. Los productores aceptaban pagar el riesgo de un hombre que imponía sus condiciones desde la entrada del estudio. Lara contaba el efectivo sobre la mesa de su oficina. No usaba bancos para esos pagos iniciales. La liquidez inmediata le permitía comprar propiedades y vehículos sin esperar a los ciclos de producción. El cine era su mina de oro personal y él extraía el metal en efectivo. El ascenso parecía invencible, pero el gasto comenzaba a correr más rápido que cualquier ingreso posible. El señor de los Cadillacs.
Despreció por completo la austeridad que lo crió y volcó su capital en maquinaria de lujo sobre ruedas. Adquirió vehículos último modelo apenas salían de las fábricas norteamericanas. Su obsesión absoluta por los inmensos Cadillacs convertibles se convirtió en un inventario ambulante de ostentación. Pagaba precios inflados por los primeros ejemplares que llegaban al puerto de Veracruz. Los talleres mecánicos trabajaban horas extra para mantener los motores V8 en perfecto estado. Los costos de mantenimiento mensual superaban los sueldos de decenas de empleados gubernamentales. Cada llave girada en la ignición era un recordatorio de que el dinero se evaporaba tan rápido como la gasolina premium. La residencia principal en Lomas de Chapultepec fue una declaración de riqueza construida con ladrillo y mármol. Compró los terrenos a precios especulativos y contrató arquitectos europeos que importaban materiales desde Italia y España. Los pisos de mármol brillante reflejaban las lámparas de araña que iluminaban salones vacíos la mayor parte del día. Instaló pianos de cola de alto costo, que ocupaban espacios equivalentes a habitaciones pequeñas. Los afinadores visitaban la propiedad semanalmente para mantener las cuerdas en tensión perfecta. El mantenimiento de una sola estancia costaba lo suficiente para sostener a 3 familias trabajadoras durante un año. La opulencia era fría y calculada. Cada metro cuadrado gritaba exclusividad. Su vestuario se convirtió en un uniforme de lujo fabricado en talleres de Savile Row y enviados a México por valija diplomática. Vestía únicamente trajes de casimir inglés, cortados a la medida con precisión quirúrgica. Los sastres viajaban a la capital para tomar medidas y regresar a Londres a terminar el trabajo. Complementaba la imagen con anillos de oro macizo que pesaban en su mano derecha. Los relojes exclusivos provenían de colecciones limitadas que se vendían bajo la mesa en boutiques suizas. El costo de un solo guardarropa anual equivalía al presupuesto de una pequeña obra teatral. La tela no era solo tela, era un escudo financiero contra la mediocridad. Su influencia política le abrió puertas que ningún artista de su generación podía cruzar. El Poder Ejecutivo reconoció su capacidad para movilizar audiencias y le otorgó privilegios reservados para diplomáticos y militares de alto rango. El presidente Adolfo Ruiz Cortines le regaló una casa de descanso en Veracruz como reconocimiento oficial. La propiedad incluía terrenos costeros, acceso directo a la playa y una estructura diseñada para recibir visitas de alto perfil. El valor de la donación superaba los presupuestos anuales de varias dependencias estatales. Lara aceptó el obsequio sin firmar papeles públicos. El regalo era un activo libre de impuestos que se sumaba a su cartera inmobiliaria privada. La cantina El Tenampa se convirtió en su oficina nocturna y en el escenario de su mayor derroche operativo. Financiaba diariamente a un masivo séquito de músicos, cantantes y actores que esperaban su llegada en mesas reservadas. Pagaba en efectivo cuentas exorbitantes de coñac importado que los meseros transportaban en carretas. Las botellas se abrían sin que nadie las pidiera. El propietario del local ajustaba los precios cuando veía su silueta acercarse por la calle. Cada madrugada sumaba miles de pesos que desaparecían en servilletas llenas de firmas y botas de cristal vacías. El espectáculo era gratuito para él. El precio lo pagaba su caja fuerte. La ceguera de inversión lo separó de los asesores que intentaban blindar su patrimonio. Los ejecutivos de la XW le presentaron planes detallados para comprar bienes raíces comerciales en zonas de crecimiento rápido. Le ofrecían edificios, locales en avenidas principales y terrenos industriales. Él rechazó cada propuesta con un gesto de desdén. Prefirió evaporar miles de pesos en cenas privadas, viajes improvisados y regalos de lujo que perdían valor desde el día de su compra. La liquidez se drenaba hacia agujeros sin retorno. Sus contadores leían los balances con manos temblorosas. Él firmaba cheques en blanco. La cima era brillante, pero el suelo comenzaba a ceder bajo el peso de su propia imprudencia. Lo que cuesta amar como un rey. Los registros financieros privados revelan que sostuvo económicamente a múltiples mujeres que definieron su vida romántica. Financió la ostentosa vida de Angelina Brusqueta, Carmen Sosaya, Clarita Martínez y Rocío Durán, con transferencias directas a sus cuentas personales. Cada relación implicaba un presupuesto mensual fijo que cubría alquileres de departamentos amueblados, viajes al extranjero y compras en tiendas de alta costura.
Los extractos bancarios mostraban pagos recurrentes que sumaban cifras equivalentes a sueldos de ejecutivos de primera línea. El costo emocional era invisible. El costo financiero era un drenaje constante que ningún catálogo musical podía sostener a largo plazo. La factura romántica más cara del país fue el intento por conquistar a María Félix. Le obsequió joyas exclusivas de diseñador que provenían de talleres parisinos y casas de subasta internacionales. Los collares de diamantes y los brazaletes de oro se entregaron en cajones forrados de terciopelo. Además, compró una fastuosa residencia en la colonia Polanco y la dejó a su nombre sin condiciones de reembolso. El valor total del obsequio superaba el presupuesto de producción de 3 películas mexicanas de la época. El intercambio era claro. El dinero compraba presencia. La presencia generaba titulares. Los titulares alimentaban el ego. La inversión nunca retornó a sus cuentas. Asumió el altísimo costo operativo de criar a su hijo adoptivo, Agustín Lara Jr., junto a Vianney Lárraga, rodeándolo de un entorno blindado por la riqueza. Contrató nanas especializadas, tutores privados y personal de seguridad que escoltaba al menor en cada salida. Las cuentas escolares provenían de instituciones bilingües, con matrículas que se pagaban en dólares. Los gastos de salud, transporte y actividades extracurriculares se registraban en facturas mensuales que duplicaban el ingreso de un profesionista promedio. Él no revisaba los gastos, firmaba las autorizaciones. El hijo era una prioridad financiera que consumía recursos sin generar retorno alguno. Entregaba gruesos sobres de efectivo como pensiones no oficiales a sus múltiples exparejas para evitar escándalos en la prensa de circulación masiva. Los periodistas vendían la discreción al mejor postor y Lara pagaba el precio de silencio con billetes contados a mano. Cada sobre cerraba una historia y abría una nueva sangría económica. Las mujeres aceptaban el dinero sin firmar contratos. Él aceptaba el riesgo sin exigir garantías. La liquidez se drenaba sin piedad hacia bolsillos que nunca devolvían ni un centavo. La prensa publicaba rumores. Él pagaba por la calma. El silencio tenía un precio diario. Su colosal soberbia lo llevó a exigir tarifas del doble que las de compositores rivales como Gonzalo Curiel en las negociaciones de bandas sonoras. Los productores cinematográficos comparaban números y optaban por presupuestos más razonables. Lara perdió contratos rentables por pura obstinación. Sus tarifas se volvieron inasumibles para un mercado que dependía de la eficiencia financiera. Los estudios mexicanos buscaron alternativas extranjeras. Él mantuvo la postura. El ego costó millones en ingresos potenciales. Las arcas se vaciaron mientras los rivales firmaban por cifras que él rechazaba sin leer las ofertas completas. Canceló lucrativas giras internacionales y presentaciones exclusivas en España por simples berrinches de divo que nadie podía predecir. Los promotores le enviaron contratos firmados y boletos de primera clase. Él respondió con cartas de rechazo escritas a mano. Las penalizaciones por incumplimiento se aplicaron automáticamente. Asumió masivas multas que salieron directamente de su propio bolsillo sin intento de negociación. Los organizadores extranjeros registraron la pérdida en actas oficiales. Él registró la furia en la soledad de su oficina. El dinero viajaba hacia Europa sin regresar. La cuenta bancaria respondía a cada capricho, y mientras el capital se esfumaba, un nuevo acreedor comenzaba a llamar a la puerta de la mansión. La caída del rey. Los libros de cuentas personales del maestro revelaban un drenaje sistemático y destructivo. El consumo de coñac francés alcanzaba una botella diaria exacta. Compartía ese ritual costoso con el tenor Pedro Vargas en mesas de restaurantes exclusivos. El alcohol era solo la entrada a una noche de gastos descontrolados. Los ambientes de la bohemia capitalina lo arrastraban al consumo de sustancias controladas. Cada madrugada sumaba facturas de clubes privados, pagos en efectivo a proveedores nocturnos y gastos médicos no registrados. El gasto mensual en licores y vida nocturna superaba los $1,000 de la época, equivalente a más de 25,000 pesos actuales, que se evaporaba sin dejar rastro contable. La liquidez se esfumaba entre vasos cristalinos y sobrecitos de papel sin dejar saldo a favor. Él mismo redactó su sentencia económica frente a la prensa especializada. Confesó sin filtros que acumuló 3 fortunas sólidas y las despilfarró una por una. Admitió una nula visión financiera desde el primer día.
El derroche no fue un desliz, fue una política de vida inquebrantable. Firmaba cheques en blanco para cenas de lujo, adquiría terrenos sin escriturar y cubría deudas de terceros por puro orgullo. Cada peso entraba con aplausos y salía en silencio absoluto. La disciplina contable era un concepto ajeno a su rutina diaria. Un accidente doméstico en 1968 selló el destino de sus ingresos. Una caída severa dentro de su residencia en Polanco fracturó por completo su movilidad. La escalera principal cobró factura física y económica. Los escenarios se convirtieron en un lujo prohibido. Los productores archivaron las giras pendientes. Los directores de radio cancelaron las participaciones en vivo. Su máquina de generar capital se apagó de manera abrupta. La inmovilidad forzada cortó el flujo de efectivo en tiempo real. La imposibilidad de abordar un avión o cruzar una frontera terminó con su facturación internacional. Los cachés por presentaciones en España y Sudamérica dejaron de llegar a su banco. Esos viajes generaban divisas fuertes y contratos de larga estancia. Al quedar confinado en la Ciudad de México, la entrada de capital extranjero cesó por completo. Los teatros de Buenos Aires, Madrid y Caracas dejaron de enviar remesas. El boleto de primera clase se transformó en un recuerdo archivado en un cajón. La ausencia de ahorros blindados lo empujó a liquidar su activo más valioso. Cedió apresuradamente los derechos internacionales de un catálogo de 400 canciones a corporativos como RCA Victor y Peerless. Buscaba liquidez inmediata para sostener el mantenimiento de sus propiedades y pagar al personal doméstico. Firmando esos acuerdos, intercambió la propiedad vitalicia de melodías que facturaban millones por efectivo rápido y limitado. La operación le aseguró el mes en curso, pero le arrancó la rentabilidad a largo plazo. El gigante radial de la XW ajustó sus listas de reproducción con frialdad empresarial. Emilio Azcárraga y la directiva apostaron todo a nuevos ídolos juveniles y retiraron el apoyo oficial al maestro. La programación cambió de tajo. Los horarios estelares desaparecieron de su repertorio. Sin rotación constante, las regalías por transmisión se desplomaron. El dominio absoluto sobre los altavoces mexicanos fue reemplazado por firmas de grabación más modernas y talentos de reciente surgimiento. El dinero se alejaba a pasos agigantados, pero el verdadero golpe a su patrimonio estaba a punto de llegar con el desmantelamiento total de su imperio material. Cuando la bohemia pasó la factura, el inventario de su guardarropa superaba la cifra de 2.000 trajes de casimir importados desde Inglaterra. Cada prenda costaba una fortuna en dólares de la época, equivalente a varios meses de salario profesional actual. Ese lujo desmedido contrastaba brutalmente con su nueva realidad. Pasó sus últimos años recluido entre 4 paredes en Polanco. La única entrada constante provenía de regalías remanentes, cifras goteando desde licencias antiguas que ya no generaban grandes picos de ganancia. El armario repleto no pagaba facturas. La famosa propiedad costera en Veracruz, conocida como la Casita Blanca, fue un regalo directo del expresidente Adolfo Ruiz Cortines. El valor histórico de la finca no cubría sus gastos operativos. La estructura exigía reparaciones constantes, personal de limpieza, jardinería y seguridad. El presupuesto familiar no alcanzaba para mantener el terreno ni la fachada. Ante la presión de los impuestos y el deterioro visible, cedió la propiedad al gobierno estatal. La entrega formal liberó sus finanzas de una carga insostenible. La flota personal de automóviles Cadillacs se dispersó entre acreedores y ventas de emergencia. Cuando la chequera abierta dejó de cubrir las comandas del tradicional bar El Tenampa, la dinámica social se invirtió de inmediato. Los músicos invitados, los meseros leales y los acompañantes nocturnos desaparecieron sin aviso. La lealtad dependía del flujo de billetes. Sin invitaciones costosas ni botellas pagadas por adelantado, la mesa quedó vacía y el teléfono dejó de sonar para agendar salidas. En octubre de 1970, su organismo colapsó por completo. Un apagón físico severo lo desconectó de la rutina diaria y de las decisiones operativas. La incapacidad para firmar documentos o supervisar transferencias dejó sus activos financieros expuestos. Administradores externos tomaron el control de las cuentas bancarias y los contratos pendientes. El dueño del imperio se convirtió en un observador pasivo mientras terceros manejaban su capital restante. La delegación de poder fue absoluta y definitiva.
Decenas de actrices, vedetes y figuras del espectáculo que disfrutaron de sus collares de diamantes y sus transferencias bancarias cerraron la puerta. La dinámica de regalos suntuosos y estancias en hoteles de 5 estrellas terminó el día que la liquidez bajó. Las llamadas de saludo se volvieron silenciosas. Las visitas a domicilio cesaron. La lealtad afectiva demostró depender estrictamente del monto mensual asignado a cada relación. El flujo de efectivo seco reveló la verdadera naturaleza de cada vínculo. Únicamente 2 figuras permanecieron en la órbita durante el descenso económico: Rocío Durán, su última cónyuge legal en España, y Vianney Lárraga, su pareja en México, se mantuvieron cerca del epicentro. Ambas vigilaban con lupa el colapso de la caja fuerte y la distribución de los recursos disponibles. La cercanía no fue solo afectiva, fue estratégica. Cada centavo que quedaba en las cuentas requería supervisión directa y acuerdos verbales para evitar la fuga final del capital. El inventario de joyas se agotaba, las propiedades se transferían y el capital tangible se convertía en recuerdos. Pero lo que venía después no era solo un ajuste de cuentas material. Lo que el coñac se llevó. Su partida en noviembre de 1970 activó de inmediato una maquinaria de reclamos agresivos dentro de la industria. Los representantes entraron en acción desde la primera hora. No hubo tiempo para el silencio. Las figuras cercanas y los socios comerciales presentaron exigencias simultáneas para asegurar su porción del catálogo. La competencia por los ingresos pasivos se volvió un campo de batalla inmediato donde cada papel firmado definía el futuro económico de los involucrados. Vianney Lárraga y Rocío Durán enfrentaron sus equipos de negociación en disputas directas por la titularidad de las regalías internacionales. El objetivo principal era controlar la explotación comercial de superéxitos como María Bonita, los contratos de sincronización cinematográfica y las licencias para radiodifusoras extranjeras generaban cifras anuales millonarias. Ambas partes movilizaron documentos civiles, contratos de gestión y pruebas de residencia para demostrar prioridad. La guerra por los porcentajes de reproducción no dejó espacio para la diplomacia. La lectura del documento sucesorial reveló una realidad financiera contundente. Las bóvedas bancarias no guardaban lingotes ni fajos de divisas. El efectivo físico se había consumido por completo en años de hospitalidad, viajes y sostenimiento de un estilo de vida insostenible. El patrimonio tangible se redujo a papeles, licencias y contratos pendientes. La descendencia directa heredó un entramado de obligaciones, deudas cruzadas y disputas de titularidad que requería años de gestión administrativa antes de ver el primer centavo líquido. Agustín Lara Jr., su hijo adoptivo, invirtió años de recursos personales en trámites para defender su identidad y su parte del negocio discográfico. El proceso para utilizar el apellido de manera oficial en créditos y contratos enfrentó múltiples obstáculos. Cada firma requería aprobación de terceros y validación de herencia. Los gastos operativos consumieron una porción significativa de la pequeña fracción discográfica que le correspondía. La batalla por el reconocimiento y por los derechos de reproducción se alargó más allá de lo planeado. Las grandes casas discográficas retuvieron el control absoluto de las matrices originales. Los sellos RCA, Victor y Perles conservaron los másters de grabación y los derechos de reedición. Esas corporaciones se posicionaron como los grandes ganadores financieros de la sucesión. Mientras las partes internas discutían porcentajes, las empresas seguían presionando discos, licenciando temas para comerciales y cobrando regalías por distribución internacional. La maquinaria industrial facturó millones a costo de la herencia familiar sin alterar sus operaciones. El desenlace confirmó una lección financiera brutal. El genio que distribuyó mansiones, joyas y cheques en blanco demostró que dilapidar el efectivo en vida no genera un legado sólido. Dejó a sus allegados peleando por derechos de autor y por fragmentos de contratos caducos. El verdadero valor se concentró en las empresas que supieron retener la propiedad de las grabaciones. La fortuna real se evaporó con el primer brindis. Lara dilapidó 3 fortunas en coñac, Cadillacs y mujeres que desaparecieron cuando se secó la chequera. Andrés García construyó su propio imperio en Acapulco. El galán más codiciado de México terminó rodeado de deudas, traiciones familiares y propiedades peleadas en juzgados. El derroche cambia de nombre, pero el mecanismo es idéntico.
En el próximo capítulo revelaremos quién se quedó con la mansión de Andrés García. Suscríbete para no perdértelo.